Un ensayo, ¿qué es? ¿Cómo hacerlo? Prepárense. Luego de haber visto lo morfológico y haber visto un poco lo sintáctico, hay que ver lo semántico. Cómo organizar las ideas. El ensayo es el género literario más importante en esta materia. Por supuesto, hoy en día están muy de moda los artículos científicos porque la ciencia tiene un valor por sí mismo, pero el ensayo tiene una base de reflexión importantísima. El método del ensayo es el método deductivo y nosotros en otra materia, en otros videos, hemos hablado de exégesis. Y ese método que sostiene a todo esto es el método disertacional. ¿Qué significa eso? Que el ensayo presenta una idea con argumentos lógicos estructurados dentro de sí. Puede que no tengamos pruebas científicas en términos de prueba empírica, a lo mejor no tenemos tubos de ensayo, no tenemos encuestas, no tenemos muestras. Puede que no tengamos evidencias conceptuales, pero tenemos argumentos organizados. Inclusive nos podemos comunicar subjetivamente con el lector a través de argumentos que sabemos que son propios y que moralmente, culturalmente, también forma parte de los argumentos del lector. Entonces, en la medida en que uno le hace clac a la cultura del lector, uno hace un buen ensayo. Y ese clac no es solamente repetir lo que la otra persona sabe, sino que a partir de lo que sabe, nosotros podemos construir un nuevo conocimiento. Y ahí está la belleza del ensayo, que genera nuevas ideas a partir de las ideas ya conocidas. El ensayo es precioso. El ensayo es realmente uno de los géneros más hermosos. En América Latina tenemos El laberinto de la soledad de Octavio Paz, tenemos Aires de familia de Monsiváis. Hay ensayos realmente lindos, hay ensayos históricos maravillosos en el español. Está Ortega y Gasset, los recomiendo todos, porque ellos les llevan a través de un mundo lógico a la estructuración de argumentos que finalmente termina uno saliendo de ese túnel, de ese mundo, de ese universo, con ideas nuevas. La clave para construir un ensayo es la espina de pescado. En este momento, la espina de pescado supone que hay una vértebra central que tiene la explicación central, que es el argumento central del ensayo. Ustedes tienen que tener esto súper claro. Y luego las espinitas que se van conectando al espinazo, a la columna vertebral del pescado, que son los argumentos secundarios. Los argumentos tienen que estar muy bien conectados a la espina central. La espina central es la clave y la otra es la sustentación de ese argumento clave. Ahora puede suceder que la espinita no se conecte bien con la clave, la espina esté partida en relación a la clave. Ahí está el problema de un buen o de un mal ensayo. ¿Cuáles son las fallas filosóficas por las cuales nosotros solemos fallar, solemos equivocarnos, solemos caer? El voluntarismo, la generalización, las reflexiones preteóricas o conectores falsos. Vamos a explicar cada una. El voluntarismo es cuando nosotros queremos que nuestra opinión se convierta en nuestra realidad. El capitalismo es el mal que sacude, que está sufriendo mi pueblo. Y bueno, sí, del capitalismo proceden muchos de los males por el cual el pueblo sufre, pero no es el único mal, hay montones de males, hay males sanitarios, hay males de amor, hay males de muchos tipos. No sé, yo quisiera agregarle a todos los males del mundo el capitalismo como única explicación porque me es cómodo, porque forma parte de mis opiniones, forma parte de mis esquemas, pero eso no es más que mi voluntad, y mi voluntad no es mi realidad. Si yo quiero que este lápiz se sostenga en el aire por pura voluntad, pues no va a suceder. Así que el voluntarismo no. Hay que tener mucho cuidado con que mi opinión se convierta en la realidad.
Si mi opinión coincide con la realidad, yo la puedo argumentar bien, genial, pero no siempre una cosa lleva a la otra. La otra es la generalización, que está muy vinculada al voluntarismo. Es cuando yo creo que la parte representa lo general. Por ejemplo, todas las mujeres son unas bichas. Pues no, yo posiblemente crea eso porque me han hecho mal las mujeres, me han maltratado. Y quisiera decir que todas las mujeres son bichas, pero realmente las mujeres no son todas. La parte que me maltrató a mí no necesariamente significa que construya la generalidad de las mujeres. Y se produce una voluntad, una opinión, y se produce también una imagen homofóbica, misógina del tema. Entonces, esto es una generalización y son generalmente muy preocupantes. Pasa mucho en el ensayo, hay que borrar las generalizaciones, hay que ir hacia lo riguroso, hacia lo perfecto, en la estructura lógica. También hay reflexiones preteóricas. Yo no tengo muy claro el concepto teórico, pero voy y lo uso de todas maneras. Por ejemplo, el gobierno inconscientemente aplicó aquellas medidas. Es muy extraño que un gobierno haya creado políticas económicas de manera inconsciente. Y el inconsciente es un concepto que tiene que proceder como sea del psicoanálisis. Entonces, ¿cómo le voy yo a atribuir a la política económica de un gobierno un valor inconsciente? Por supuesto que el inconsciente debe estar maquinando cosas en la elaboración de las políticas económicas, pero que se haya diseñado y formulado y aplicado una política económica de manera inconsciente, significa que yo no estoy conociendo bien el concepto de inconsciencia. Eso es una reflexión preteórica. Y hay conectores falsos. Normalmente nosotros, para hablar bonito, decimos, puesto que, ya que esos conectores hay muchos tipos de conectores, asimismo, por lo cual eso se deriva en que, y a veces los colocamos allí simplemente para que suenen bonitos, y las partes que conectan no son realmente partes causales, no son partes de símil, no son las partes que el conector quiere decir. Por ejemplo, si yo quiero decir, esto es como esto, del mismo modo que, y no realmente no es del mismo modo, es de otro modo, pero lo pongo allí porque suena nice. Eso es un tema preocupante en la estructura de una espina de pescado, y eso hace que las espinas se desconecten del argumento clave que está en la columna vertebral o espinazo. Una vez que tengamos con claridad todos los elementos de los argumentos secundarios que van al argumento clave de la espina de pescado, y eso lo podemos hacer en un cuaderno, podemos vaciar todas las informaciones, rayar, poner las relaciones unas con otras, no hay que necesariamente redactarlo todavía, hay que tener por lo menos las ideas centrales claras, y esto puede ser gráfico, ¿no? Yo recomiendo mucho que dibujemos más que escribamos al principio, porque el pensamiento no va en la línea de un texto, en la línea del texto es la formalización convencional. El pensamiento lingüístico tiene muchas apreciaciones, inclusive gráficas. Una vez que tengamos todo esto claro, ahí tenemos que corresponder a una estructura. Un ensayo siempre lleva, ustedes le van a decir montones de cosas, pero los ensayos solamente llevan 3 cosas, lo mismo que lleva una tesis. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y eso lo vamos a encontrar también en el artículo científico. Es que es la estructura. ¿Por qué una introducción siempre va? Porque las personas no pueden entrar directamente a un tema nuevo. Uno necesita ponerlo en contexto, como calentar. Eso pasa en todo. Por ejemplo, había una vez una niña llamada Caperucita Roja. El había una vez es la introducción. Es como la música y comienza el tema. Los temas no comienzan directamente, hay una fanfarra, hay una entrada, hay un intro. Esto tiene por objetivo colocar a la persona en el contexto. ¿Y qué va en el contexto? Muchas cosas, pero ustedes tienen que calentar la idea con quizás expresando las ideas principales para poder poner a la persona frente a la idea principal para después desarrollarla en la segunda parte, que es el desarrollo. Esa es una de las estructuras, hay varias. Esta es la estructura en la cual la idea principal está en la introducción y se desarrolla y se recupera en la conclusión. Esta es la mejor de todas, porque la gente últimamente ya lee tanto y tanto por leer,
que la gente no quiere que a uno le hagan introducciones largas y pomposas para irlo llevando por el maravilloso mundo literario de tu idea. La gente quiere que te den la idea primero, que la desarrollen después y después la vuelvan a retomar en la conclusión. Ahí está. El desarrollo es la colocación de todas las espinas pequeñas en el argumento clave, y la conclusión repite un poco la idea central, se resumen un poco las ideas secundarias, se dice todo de manera que todo lo que se ha visto antes se resuma. Resumir como quien resume un jugo, y se conecta todo de vuelta, y se agregan algunos comentarios que en términos científicos se llaman discusiones, comentarios que podrían ayudarte a proyectar la importancia de tu argumento. Eso puede estar también en la introducción, pero en las conclusiones tienen que ir siempre. Ahí está, introducción, desarrollo, conclusiones, y ahí tienen un ensayo. Un ensayo puede ser 799 páginas, como pueden ser 3 páginas.